El audio. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes Daniel, buenas tardes Juan Pedro, Luciana Camila, Maricruz. Vamos a dar el día de hoy la, la sesión que tiene que ver con sistema inteligente de refrigeración geotérmica para la mejora de la eficiencia en paneles fotovoltaicos, ¿no? Entonces, principalmente vamos a ver algunas de las cuestiones relacionadas con paneles fotovoltaicos. Vamos a ver también algunas cuestiones relacionadas con la geotermia y vamos a ver también justamente cómo mejorar, ¿no? dicho sistema, ¿no? Para darle al play y os dejo. La grabación es de en torno a unos 50 minutos. Espero que el día de hoy pues sí que podáis estar durante toda la presentación. Hola, hola, buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Diego López Pascual, voy a ser vuestro profesor en este seminario sobre un sistema inteligente de... Una pregunta se escucha, ¿verdad? Estabais escuchando a Diego. Sí, se escucha, pues genial. refrigeración geotérmica para la mejora de la eficiencia de paneles solares fotovoltaicos, que se engloba dentro del máster universitario en inteligencia artificial para el sector de la energía y las infraestructuras. Bien, primero voy a hacer un recorrido un poquito por encima de cómo va a ser el proceso que vamos a seguir durante esta hora, un poquito menos que dura la presentación. Primero voy a hacer una presentación por una parte mía, porque así me podéis ubicar un poquito. Me veis la cara, aunque sea una foto, ya que no vamos a retransmitir vídeo durante esta presentación. Luego voy a realizar una introducción un poquito también del grupo en el que trabajo, la Universidad de Alcalá, donde se ubica y eso para los que no estén familiarizados. A continuación voy a hacer una introducción un poco general sobre el estado del arte, sobre el trasfondo en el que se ubica este proyecto de mejora de la eficiencia de los paneles solares mediante refrigeración. Por lo tanto, luego también vamos a hablar un poquito desde un punto de vista un poco técnico de cómo sucede y qué efectos tiene este calentamiento de los paneles solares durante su operación y, por lo tanto, por qué es interesante refrigerarlos. A continuación hablaremos un poquito del diseño del sistema, de cómo hemos llegado a una solución que consideramos correcta, adecuada para realizar esta refrigeración. Luego trataremos un poquito por encima, sin detenernos mucho, cómo hemos llevado a cabo la fabricación de un prototipo de esta tecnología para demostrar su rendimiento, un poco del setup experimental, un procedimiento mediante el cual hemos llevado a cabo los ensayos de esta tecnología, los resultados que hemos observado. Y, digamos, para cerrar un poquito el proyecto del seminario, os voy a hablar un poquito de una serie de modelos de cálculo que tenemos desarrollados para predecir el funcionamiento de esta tecnología de diferentes condiciones ambientales y de esta forma pues poder estudiar su implementabilidad o digamos, como de interesante es, qué rendimientos puede sacar su instalación a mayor escala o en otras ubicaciones, etcétera. Y también, un poco en la misma línea, se encuentra una serie de algoritmos que estamos desarrollando ahora. Voy a hacer una pequeña introducción a esta parte para enlazarlo un poquito más con el objeto central del máster, sobre cómo estamos tratando de implementar la algoritmia en esa predicción del rendimiento que puede generar el sistema basado en una serie de ensayos experimentales que hemos ido realizando a lo largo de todo un año. eh, para ver si somos capaces, pues sin tener que incorporar ecuaciones de cálculos termodinámicos y demás, pues poder sacar una predicción adecuada o precisa del rendimiento del sistema, de las temperaturas en las que se ubica, para poder estudiar su implementabilidad de una forma más adecuada, más cómoda. Bien, para los que no la conozcáis, la Universidad de Alcalá es un centro educativo de nivel superior, una universidad ubicada en España, en la Comunidad de Madrid. Tiene, si no me equivoco, unos 7.000 estudiantes y nosotros, bueno, el grupo de investigación dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica en el que yo me ubico, se encuentra en el edificio de la Escuela Politécnica Superior del campus externo de esta universidad que podéis ver en esta imagen.
Bien, este soy yo. Podéis ver aquí una foto mía, ya que así, pues yo qué sé, me ponéis una cara detrás de la voz que os está hablando. Como ya os he comentado, me llamo Diego López Pascual, soy un ingeniero industrial, terminé mi máster en esta universidad, en la Universidad de Alcalá, y entré ese mismo año a trabajar en el grupo de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Térmica, un grupo de investigación con bastantes proyectos abiertos de diferente índole, diferentes ámbitos, dentro del cual estoy desarrollando y ya espero que terminando dentro de poco mi tesis doctoral. Como podéis ver aquí a la derecha, pues os he presentado para que podéis, para el vídeo, ojear la presentación, pues una serie de proyectos interesantes en los que hemos estado trabajando. Este de CAM Solar Geo, de Solar GCPV, que es en el que se engloba la presentación de la que os voy a hablar ahora. Luego una serie de proyectos que tenemos de, pues, de levitación magnética, actuadores magnéticos, en general también de fabricación de micromotores, un proyecto muy, muy interesante con financiación europea que estamos también ahora finalizando prácticamente. Otra serie de proyectos también dirigidos dentro del ámbito de ingeniería mecánica, pues más de diseño y pues un poco para que veáis las capacidades que tenemos dentro del grupo de investigación, pues también os he incorporado pues es un poquito imágenes de los talleres, los laboratorios, digamos, las instalaciones de ensayo y estudio que tenemos para realizar nuestros proyectos. Bien, pues dicho esto, pasamos un poco ya al grueso de la presentación. Para partir un poquito de cero, de un nivel básico, mi intención es daros una visión un poco general de por qué es interesante esta tecnología. Primero de todo, pues evidentemente, pues todos habéis oído hablar del cambio climático, de los efectos que tiene o los riesgos que puede plantear para la sociedad. Y es que, como dice la IA, este cambio climático es esencialmente un reto, como podéis leer, un reto desde un punto de vista energético. Y es que la inmensa mayoría o una mayoría significativa de las emisiones de CO2 que se producen a día de hoy son generadas pues, por el transporte y por la generación de electricidad y calor. A medida que el transporte se vaya también electrificando, pues mayor impacto tendrá la generación limpia de energía. Como podéis ver, las emisiones desde hace una serie de años han ido reduciéndose. En el año 2016 se firmó el acuerdo de la Cumbre de París para la reducción de las emisiones de CO2 y desde entonces pues las emisiones proyectadas han ido reduciéndose poco a poco. Ahora mismo con las regulaciones que están en vigor nos encontramos un poco siguiendo esta curva, aunque hay una serie de reformas que se han planteado que pues según predicciones de la Agencia Internacional de la Energía, de la IEA, estaríamos pues un poco si se cumplieran esos objetivos, siguiendo esta otra línea que podemos observar aquí. Aún así, todavía quedaría trabajo por hacer para llegar al objetivo de net cero emisiones para 2050, o de cero emisiones netas, vaya, que es un objetivo que se planteó dentro del Acuerdo de París en el que se definía pues, como un objetivo que permitiría a la humanidad evitar un calentamiento superior a 1,5 grados. Bien, dentro de este ámbito general de reducción de las emisiones de CO2, una de las tecnologías que tienen más futuro o más cabida es la energía solar fotovoltaica. Y es que en los últimos años, especialmente en la última década, se ha reducido de una forma muy, muy, muy significativa su precio debido a una serie de avances en la fabricación de obleas fotovoltaicas, el desarrollo de células más eficientes, una serie de procesos industriales que han permitido que esta tecnología se vuelva la fuente de energía más barata que ha existido en la historia de la humanidad. Como podéis ver, el coste nivelizado de la energía ha pasado de estar hace tan solo 10 años, en 2012, para que os hagáis una idea, en torno a $120 por megavatio hora generado, hasta un tercio de ese valor en tan solo 10 años, ya sin mirar más atrás. Y pues debido a esto, la implementación a nivel internacional se está acelerando muy, muy rápido, a pasos agigantados, y pues como podéis ver, estos son datos ya relativamente desfasados, y ya estábamos en unos 700 teravatios hora de generación anual. Más si cabe, la implementación se está acelerando a raíz de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, que está haciendo pues, que todos los países miren hacia alternativas para evitar depender del petróleo y del gas natural, sobre todo. De todas maneras, dentro de lo que cabe y dentro del potencial que tiene esta tecnología, los niveles de eficiencia de la tecnología siguen siendo bajos. Es posiblemente la tecnología de generación energética con un peor rendimiento.
Esto unido a que el recurso solar tiene una densidad, por así decirlo, relativamente baja, y es decir, la irradiancia del sol solamente transporta unos 1000 vatios de energía por cada metro cuadrado como pico, digamos, como valor elevado cuando es un día muy, muy soleado en verano, cuando está incidiendo con un ángulo adecuado. Pero es que además la eficiencia de las células fotovoltaicas, como os comentaba, es relativamente baja, dependiendo del material, por una serie debido al band gap que se llama, que es un poco el aspecto que define la eficiencia o la cantidad del espectro solar que puede absorber una célula, sin entrar mucho en detalle a aspectos físicos. Pues como podéis ver, estos son los límites teóricos máximos que pueden alcanzar una célula solar dependiendo del material en el que está construida, el semiconductor, por así decirlo. A día de hoy, pues el más utilizado es el silicio, que como podéis ver es uno de los que más rendimiento alcanzan. Evidentemente, pues como podéis ver aquí, este alcanzaría un rendimiento mayor, pero debido a la disponibilidad, a la amplia disponibilidad del silicio, entre comillas, y que es la tecnología que más se ha desarrollado, pues es en la que se basa la industria a día de hoy. Aunque esto pues, puede llegar a cambiar. Como podéis ver aquí en esta otra tabla, pues os presento una serie de valores. Son a principios de 2022, esto cambia muy, muy rápido, pero bueno, son los datos los que disponemos más recientes, en los que podéis ver que el rendimiento máximo que se ha alcanzado en una célula de silicio en laboratorio fue de un 26,7%. Lo que hay células ya que alcanzan valores superiores, sin embargo, pues las células de galio arsénico son muy, muy caras, de hecho se utilizan sobre todo para espacio, para hacer paneles solares en la Estación Espacial Internacional, etcétera. Y también podéis ver pues, que esta en concreto, la de las perovskitas, es muy, muy, muy interesante debido a que es la que se está desarrollando de forma más acelerada. Como podéis ver, de hecho, hace 10 años ni siquiera se habían ensayado células de este material y ya estamos en rendimientos del 25,5%. La perovskita, para que os hagáis una idea, es esta de aquí, es el Catillo 3, ¿vale? Con un máximo de 31%. Pero es que aparte también se está estudiando la combinación de esta tecnología con células de silicio stackeadas, porque como podéis ver, esto que pone aquí MJ son células de multi-junction, que son células en las que en vez de utilizar un único semiconductor, se colocan, por así decirlo, amontonados uno debajo de otro, para que la parte del espectro que no puede absorber uno de las células, pues las absorba la siguiente. No es tan sencillo como es pegar células una encima de la otra, pero bueno, es un poco el principio en el que se basa esta tecnología. Y pues estas células que aparecen aquí son muy, muy caras de fabricar, son las que se utilizan en paneles solares de concentración porque no es necesario fabricar tanta célula, tanta superficie, digamos, porque la luz se concentra en un único punto. Pero sin embargo, pues sí que es más relativamente sencillo fabricar células que combinan perovskita con silicio y de hecho creo que se han llegado a alcanzar ya rendimientos en torno al 30% con esta combinación. Bien, uno de los principales, digamos, problemas que se oyen mucho a día de hoy para la energía solar fotovoltaica son el suministro, de dónde provienen los materiales, evidentemente pues el silicio, como podéis ver aquí, la mayoría proviene de China. Además, Europa tiene una industria de producción de paneles solares bastante escasa, digamos, o sea, se produce en torno a un 30% de los paneles fotovoltaicos que se instalan en Europa son producidos en Europa, el resto viene de fuera y aún así dentro de ese 30% dependemos de China para que nos mande obleas, células o para que nos mande el propio silicio. Entonces, dentro de lo que cabe, pues tiene un aspecto, digamos, limitado y es que aunque el silicio es uno de los minerales más abundantes en la corteza terrestre, pues la mayoría de las plantas de procesamiento y los depósitos más grandes se encuentran en Asia. También, un poco en esta línea, pues se está invirtiendo mucho también en reducir, porque aunque la producción de silicio es elevada, el ritmo de crecimiento de la industria fotovoltaica hace que cada vez sea más difícil alcanzar o, bueno, digamos, poner la fabricación de paneles al nivel al que se desea realizar su instalación, su implementación. Por lo tanto, para realizar paneles solares o una mayor cantidad, pues siempre ha habido bastante investigación en los últimos años en reducir la cantidad de silicio, también de plata, no sé si aquí en esta gráfica no se muestra, pero en reducir la cantidad de materiales necesarios para fabricar cada uno de los paneles. Bien, un poco siguiendo esta misma línea, una forma de hacer un mejor uso de los paneles solares es mejorar su eficiencia. Es que, como hemos comentado, la eficiencia de los paneles solares es relativamente baja. Entonces, de esta forma, pues se puede hacer un uso mejor de la cantidad de silicio o del material que sea que se emplee para su fabricación. Digamos que para alcanzar o para producir esta
esta mejora de la eficiencia de producción eléctrica, hay como 3 formas de atacar el problema. Por un lado, podemos mejorar la eficiencia de las células y los paneles, que es una línea de investigación muy, muy interesante. Se trata básicamente de eso, de desarrollar nuevos materiales, nuevas células, nuevos métodos de deposición de cristales, etcétera, para fabricar células con una eficiencia mayor. Por otro lado, también mejorar la eficiencia de los paneles, evidentemente, que es mejorar pues, las conexiones eléctricas internas, la resistencia de shunt, que se llama resistencia interna característica del panel, una serie de características pues, de carácter pues, constructivo. Por otro lado, pues se puede mejorar la eficiencia de los equipos auxiliares, pues por ejemplo los controladores de carga, los MPPTs, que no sé si conocéis, pero bueno, se encargan de controlar el punto de operación de los paneles, los inversores, otra serie de equipos de la red eléctrica que permiten, pues pueden ser por ejemplo también sistemas de orientación solar que permiten incrementar la generación energética, etcétera. Y por otro lado, mitigar una serie de efectos que existen que reducen la producción eléctrica de los paneles. Estos efectos, pues, principalmente son el ensuciamiento, debido pues, a deposición de polvo. El polvo que hay en el ambiente se deposita sobre los paneles y reduce la cantidad de energía que estos son capaces de generar. También, pues, reducir los efectos de la degradación que los paneles sufren con el tiempo. Pues, estos, un poco en la línea con lo siguiente, también pueden ir provocados pues, por efectos ambientales, por el propio deterioro que tienen, porque pueda penetrar humedad, o por dilataciones, estrés que se genera por cargas térmicas o cargas mecánicas de viento, etc. Y luego, pues en el que nosotros nos estamos centrando, que es el impacto de la temperatura. Los paneles solares, las células solares, tienen una reducción de la temperatura, una reducción de la eficiencia, perdón, cuando se incrementa la temperatura. Es una característica propia de las células solares. De esta forma, se reduce la capacidad de energía que son capaces de generar cuando su temperatura se incrementa. Pero es que cuando los paneles solares generan más, o cuando hay más recurso solar disponible, es en verano, que es cuando más calor hace, cuando más radiación solar hay, y por lo tanto cuando más se calientan. Entonces dan su peor eficiencia cuando más potencial de generación energético tienen. Entonces, pues esto es un problema bastante significativo en la industria, ¿vale? Aquí os presento un diagramita un poco de cómo funciona. Este es el bandgap del que os hablaba antes. Para explicarlo de una forma muy sencilla, cuando la luz incide sobre un semiconductor, la energía que llevan los fotones provoca que los electrones pasen, digamos, de la banda de valencia que se llama a la banda de conducción. Entonces, en función de la energía que lleva cada electrón dentro del espectro, pues hay luz con una longitud de onda de 500 nanómetros, luz, digamos, azul, luz roja, luz ultravioleta, infrarroja, etcétera. Pues digamos que la luz o la parte del espectro de la luz solar que no tiene suficiente energía no consigue que este salto se produzca, entonces la luz simplemente atraviesa la célula solar. La luz que tiene exactamente la energía para permitir el salto de la capa, pues se convierte 100% en energía eléctrica. Esto pues, es algo puntual, es como lo hace el presente, es una cosa puntual. Y todo el resto del espectro provoca un salto, digamos, mayor o tiene una cantidad de energía superior a la necesaria, permite el salto del electrón, pero todo ese exceso, digamos, todo lo que se pasa, digamos, toda la energía extra, se convierte en calor. Y esto es lo que provoca pues, ese efecto de calentamiento de los paneles solares, que como podéis ver en esta gráfica de aquí, digamos, la parte, digamos, de la energía que tiene, del espectro solar que tiene baja energía, pues la luz, creo que es la ultravioleta, no estoy seguro ahora mismo, no se absorbe, atraviesa el panel completamente. Y dentro de la parte que, digamos, que tiene suficiente energía para provocar este salto del bandgap, hay una parte muy significativa que se transforma en calor. Y solamente esta parte de aquí, por así, esto es un poco visual para que lo entendáis, solamente esta parte, esta proporción del total de la energía disponible, se transforma en electricidad. Esto provoca, pues, en países con climas cálidos, en países mediterráneos, se pueden alcanzar temperaturas de hasta 70 grados en los paneles, o incluso por encima de 75 grados en regiones con clima árido, pues como puede ser ciertas partes del norte de África o Turquía, etc. Bien, recapitulando un poco, como podemos ver, si unimos todos los elementos que hemos comentado, por un lado la baja eficiencia inherente de los paneles comerciales, la reducción que aparte sufren cuando estos se calientan y la degradación de su eficiencia con el tiempo también motivada por esta variación térmica, este incremento térmico que sufren, provoca que se puedan alcanzar pérdidas de hasta un 27% de la energía producida, digamos, debido a la temperatura de los paneles
Y de esta forma, pues, estamos haciendo un mal uso, digamos, un uso poco eficiente de la tecnología. Entonces, de aquí nace un poco el objetivo de decir, vale, ¿por qué no enfriamos los paneles, no? Es la solución evidente. Si los enfriamos o de alguna forma conseguimos que baje su temperatura, pues conseguiremos un mejor rendimiento. Evidentemente, esto es un poco de broma, pero no es tan sencillo como ya puede parecer. Existen muchas líneas de investigación abiertas a día de hoy que se centran en estudiar diferentes técnicas para conseguir esta reducción de la temperatura de los paneles solares en operación. Un poco por comentar las más significativas, por un lado se encuentran las técnicas de enfriamiento por aire, que pueden ser, como podéis ver aquí, pues simplemente una serie de, bueno, no se ve, pero como os hacéis una idea, detrás de este panel se han colocado una serie de aletas que permiten una mayor superficie de intercambio térmico con el ambiente y pues reducen un poquito la temperatura de los paneles. Esto se llama un enfriamiento pasivo porque no hay que aplicar una energía extra para provocar este enfriamiento, pero la reducción de la eficiencia que se consigue es relativamente baja. O la mejora de la eficiencia, perdón. Por otro lado, existen sistemas que fuerzan ese flujo de aire a través de los paneles, mejoran la reducción de la temperatura, pero el incremento de eficiencia que provocan o que consiguen en los paneles hace que la potencia necesaria para actuar de este sistema es un ventilador, consuma una cantidad de energía muy elevada, entonces no está justificado, digamos, desde un punto de vista técnico o económico su instalación, porque se consume, por así decirlo, más energía o una parte muy significativa de la energía extra que se produce en los paneles. Por otro lado, existen los enfriamientos mediante aspersión de agua, generalmente. Estos sistemas permiten mejorar la eficiencia de los paneles solares de forma bastante significativa, además mantienen la superficie de los paneles limpios, pero tienen un problema bastante grave. Por un lado, tienen una serie de consumos de potencia elevados en los equipos de bombeo, porque tienen que elevar el agua hasta un nozzle, hasta una válvula que se encarga de hacer, digamos, de pulverizar el agua o depende, no tiene por qué ser pulverizada, pero bueno, de esparcir el agua por encima de los paneles. Esto tiene una serie de complicaciones y es que, pues, aparte del consumo de potencia, pues provoca que se evapore una cantidad de agua significativa y es que el agua no es un recurso, digamos, especialmente en regiones áridas donde más se calientan los paneles, que esté disponible como para andar así tirando. Luego hay otra serie de tecnologías, pues bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero podéis leer un poquito más de ellas sobre materiales de cambio de fase o efecto termoeléctrico que permiten reducción de temperatura, pero que no están tan exploradas y no presentan tanto potencial principalmente como estas dos dentro de lo que cabe. Bien, como podéis ver de antes, la mejor de todas, lo que mejor rendimiento consigue es el enfriamiento por agua, pero tiene el problema de la evaporación. ¿Cómo conseguir que no se produzca evaporación? Utilizando un circuito cerrado. El problema es que si utilizas un circuito cerrado, el calor que extrae de los paneles se queda dentro del agua y vuelve por el circuito, entonces tienes que conseguir disiparlo. Aquí entra un poco el sistema que nosotros estamos planteando, y es que el terreno, a partir de una cierta profundidad, se mantiene en todos los sitios a una temperatura, en todos los puntos de la Tierra, una temperatura constante. Evidentemente cambia en función de la ubicación en la que nos encontremos, pero más o menos suele ser la temperatura promedio ambiental en ese territorio a lo largo del año. Entonces, durante los meses de verano, cuando en el exterior hace temperaturas muy elevadas, que pueden superar los 30 grados, 35 grados en España fácilmente, el terreno, en la ubicación en la que nosotros nos encontramos, aquí en Alcalá de Henares, se encuentra a una temperatura estable, más o menos de en torno a 15 grados. Entonces podemos utilizarlo como foco frío para disipar el calor de forma eficiente. Bien, comentar un poco por encima el diseño del sistema. Nosotros lo que planteamos es instalar un intercambiador de tubos en la parte posterior de los paneles, una instalación que va a tener un seguidor solar para que se parezca lo más posible a las instalaciones fotovoltaicas que existen a gran escala, implementadas en grandes granjas solares, seguidores de un eje, con los paneles montados sobre unas vigas. Y pues este intercambiador solar permite extraer el calor de uno de los paneles y bombearlo entre una bomba hacia el subsuelo donde se disipa el calor. Hemos montado, como podéis ver, dos paneles, uno sin el intercambiador, otro con el intercambiador, para poder comparar y analizar la cantidad adicional de energía que está generando nuestro panel refrigerado. La instalación, pues al final va a ser una instalación aislada de la red, una instalación de corriente continua, en la que el panel se conecta a un controlador MPPT que varía una resistencia interna para hacer que el panel funcione en el punto en el que más energía genera.
Y vamos a tomar una serie de mediciones pues, constantes de la potencia que se está generando, evidentemente antes del MPPT, de los voltajes que genera, la corriente que genera, para poder medir sin considerar la eficiencia del MPPT, únicamente la de los paneles, en operación real, digamos. Para realizar el diseño del sistema, pues tenemos que abordar una serie de subsistemas, llamémoslo así, como son pues, el diseño, el dimensionamiento de las conexiones eléctricas, las protecciones del sistema, diseñar la estructura de soporte conseguidor que nos permita montar los paneles, diseñar los intercambiadores de calor, tanto el que se ubica en los paneles o en el panel, digamos, como el que se ubica en el subsuelo, que al final va a estar construido dentro de un pozo de inspección, una perforación de profundidad, de gran profundidad, pero así estrechita, digamos, dentro de la que vamos a introducir un tubo, una serie de tubos que permiten disipar ahí el calor. Por otro lado, el circuito hidráulico, pues optimizarlo, hacer un diseño que permita el menor consumo con las menores pérdidas de cargas posible. Y por otro lado, pues los sistemas de sensorización, los sensores de temperatura, de caudal, de presión, del circuito hidráulico, etcétera, y el sistema de adquisición de estos datos. Para el primero de esos elementos del diseño, para el diseño del intercambiador de calor del panel solar, hemos impuesto una serie de requisitos que son que el intercambiador solar tenga un elevado grado de modularidad, es decir, que se pueda implementar sobre un panel y poderlo extraer, colocarlo sobre paneles que ya están instalados, etcétera. Que la refrigeración que consiga sobre el panel solar sea homogénea, es decir, que no, para eso vamos a hacer que sea un intercambiador de calor de flujo cruzado, es decir, que no enfríe más un lado del panel que el otro. Que cubra mínimamente la superficie trasera del panel. Esto es para evitar, porque si lo cubrimos el panel por detrás, también, aunque estemos trayendo calor a través del panel, como estamos poniendo una capa detrás, estamos reduciendo su capacidad de disipación térmica al ambiente de forma natural. Entonces tendríamos que extraer más calor mediante el intercambiador de calor. Luego, que también uno de los criterios es que este intercambiador sea lo más ligero posible para facilitar su implementación, su instalación en los paneles. Que esté completamente contenido dentro del área del panel solar. Esto es muy importante, puesto que cuando vamos a implementar los paneles solares, el hecho de que los paneles puedan estar unidos uno junto al otro sin separación entre medias, pues permite aprovechar mejor el espacio en las instalaciones. Y luego que sea un diseño fácilmente escalable en instalaciones de mayor tamaño. Como podéis ver en otras instalaciones o en otros prototipos existentes de tecnologías de refrigeración similares, pues esto no se consigue. Podéis ver claramente que el sistema pues, sobresale por el exterior de los paneles o que tiene adaptaciones muy complejas, ventiladores, etcétera, que nosotros pues, intentamos evitar con este diseño. Intentamos y conseguimos, como vais a ver luego. Bien, para abordar el diseño, pues aparte de ese diseño que veíais antes, esa serie de tubos era algo conceptual, un poco de la geometría general que tiene, pero hay que hacer una serie de optimizaciones. Pues primero definir la sección de la tubería del intercambiador, pues si va a ser cilíndrica, si va a ser rectangular, qué forma va a tener, cómo va a estar la adherida, etcétera. El material de la tubería, el número de tubos que va a tener ese intercambiador para conseguir una refrigeración eficiente y qué dimensiones va a tener. Para alcanzar o para completar esta serie de optimizaciones, pues realizamos una serie de simulaciones de elementos finitos, de una serie de cálculos mediante elementos finitos, en los que, como podéis ver, pues analizamos los materiales de los tubos, pues todos estos parámetros que podéis ver aquí. De esta forma, pues alcanzamos un diseño final, digamos, en el que se construye un intercambiador con 6 tubos en forma de U, es decir, 12 tubos en total, pero son 6 U's, digamos, conectadas entre sí a una serie de colectores. Estos tubos tienen una sección rectangular para incrementar la superficie de contacto con el panel y estos tubos van a estar fabricados deformando en un molde tubos de una sección de 15 milímetros de diámetro, tubos de cobre convencionales de fontanería. Mediante este intercambiador de calor se lleva a cabo una simulación, una serie de cálculos analíticos en paralelo que nos arrojan un caudal de refrigerante, digamos de 1,22 litros por minuto por metro cuadrado de superficie del panel, para alcanzar una refrigeración eficiente del panel de en torno a unos 40 grados de temperatura y obteniendo de esta forma un caudal de refrigerante a la salida, digamos, a 28,5 grados de temperatura, cuando la entrada se encuentra a unos 20 grados. Como podéis ver, pues como os comentaba, la reducción de temperatura para una situación ambiental en la que el panel alcanzaría una temperatura de 61,5 grados, se estima en que se alcanzaría una reducción hasta 40 grados, o sea, 21 grados y medio de reducción de temperatura, que no es nada desdeñable. Por otro lado, hay que abordar el diseño del intercambiador de calor subterráneo.
Para ello, pues de la misma forma, hay una serie de factores que tenemos que abordar, pues el tipo de terreno que se encuentra en la ubicación, el hormigón, si vamos a rellenar el intercambiador de calor de hormigón para su integridad estructural, pues que al final es una perforación, qué profundidad va a tener esa perforación, ese intercambiador, y qué caudal de refrigerante va a circular o va a ser necesario circular por en qué caudal y con qué temperatura. Entonces, esta serie de factores pues, nos permiten estimar qué capacidad de disipación térmica tiene el piloto y ver qué dimensiones, qué tamaño, qué características constructivas tiene que tener para conseguir la disipación térmica que queremos. Para ello, de la misma forma, pues construimos un modelo de simulación por elementos finitos, en este caso en Fluent, que nos permite hacer simulación con fluidos que circulan a través del pilote y obtener unos resultados bastante precisos de esa capacidad de disipación térmica. Aquí podéis ver una serie de los resultados en los que comparábamos pues, diferentes tipos de terreno, diferentes tipos de hormigón, si podíamos evitar la utilización de hormigón, es decir, en la ubicación en la que nos encontramos, aquí en Alcalá de Henares, nos encontramos sobre un acuífero que permite que excavando a unos 4 metros de profundidad más o menos ya encontramos agua. Entonces, pues como se trata de un intercambiador relativamente pequeño, pues tuvíamos la posibilidad de no utilizar hormigón y utilizar el agua como el agua que ya se presenta, digamos, utilizarlo como si fuera un pozo para disipar el calor hacia el terreno. Finalmente, de hecho, pues llegamos a la conclusión de que la mejor solución efectivamente era utilizar el propio agua que se encuentra en el acuífero aquí en Alcalá, no rellenar el pilote de terreno. El suelo, en un estudio que hicimos perforando hasta 20 metros de profundidad, vimos que era prácticamente en su totalidad un terreno arcilloso o de arena arcillosa saturado en agua, evidentemente por el acuífero, y que la perforación en esta simulación, en base a las simulaciones, a los resultados de simulación, concluimos que sería necesario realizar un pilote de una perforación de 15 metros de profundidad. En su interior se ubicaría un único tubo intercambiador de calor, una U, digamos, en toda la longitud del intercambiador de calor, que nos permite disipar todo el calor extraído del panel. Por otro lado, pues también abordábamos el diseño de la estructura, pues en base a la normativa, en base al documento básico, que es una normativa que aquí en España se utiliza para el diseño de estructuras, el documento básico de acciones de la edificación. Y estudiábamos pues una serie de cargas, peso propio, carga de viento, carga de nieve, pues, las analizábamos de diferentes formas, pues considerando si el viento era la carga principal transitoria, si era la secundaria, si la nieve, pues estudiábamos el deslizamiento de nieve, que es cuando el ángulo es el suficiente como para que la nieve se deslice, pero no para que no caiga, entonces se queda como una distribución no homogénea de nieve sobre los paneles. Y pues haciendo esa serie de cálculos alcanzábamos una serie de valores de carga que tenía que soportar la estructura para considerarla segura, digamos. De la misma forma, pues realizábamos una serie de simulaciones con estas cargas y veíamos pues, que las cargas máximas que se alcanzaban en la estructura, en la parte de abajo de la estructura de soporte, eran unos 177 megapascales aquí en la base de apoyo y de 175 megapascales en el eje, digamos, del seguidor solar, de la estructura del seguidor solar, a torsión. Estas cargas, pues si sabéis un poco de ingeniería de estructuras, pues son relativamente asumibles, puesto que la mayoría de aceros que se utilizan en estructuras tienen una resistencia de unos 275 megapascales más o menos. De ahí hacia arriba, vaya. Entonces, todo esto, pues ya consideran, estas cargas son ya considerando todos los factores de mayoración en la norma y demás, entonces se considera ampliamente segura. Por otro lado, pues también llevamos a cabo el diseño de la cimentación necesaria para, pues eso, a rigidez, a hundimiento, a estabilidad frente a deslizamiento, a vuelco y de las barras de refuerzo que tiene que llevar, pues que está construida al final en hormigón armado para que aguante, digamos, todas esas cargas que habíamos considerado antes en toda la estructura. Bien, hablando ya de la fabricación, pues un poco, como os comentaba, este es el edificio que os presentaba antes de la Escuela Politécnica Superior, lo tenemos aquí instalado, aquí al ladito. Entonces podemos ir cómodamente a hacer ensayos y a medir todo lo que necesitemos durante el proceso, durante el tiempo que duraron los ensayos, la campaña de ensayos anual de la que luego vamos a hablar. Para llevar a cabo la construcción, pues dividimos un poco el trabajo en 5 fases. Pues había que fabricar el intercambiador de calor del panel, un poco de nuevo la estructura de soporte, el intercambiador subterráneo, etcétera, etcétera. Una vez completados los subsistemas, pues llevamos a cabo el ensamblaje ahí en la ubicación. Pasábamos luego a
a desarrollar un poco pues, ese setup, ese ajuste del sistema, la calibración de los paneles solares, la caracterización de las bombas, etcétera, y ya pasábamos a realizar la campaña de ensayo. Aquí podéis ver algunas fotos de ese proceso de fabricación, pues del intercambiador de calor, todo el sistema de control, los MPPTs, que son estos elementos de aquí, una serie de resistencias para disipación de la carga eléctrica, protecciones. Aquí abajo está el sistema de bombeo, esto es la bomba, los sensores de presión, etcétera, etcétera. La tarjeta de adquisición, que es una National Instruments, con la que medimos pues, todos esos sensores, que hay muchísimos, van todos conectados aquí sobre estos raíles. La estructura de seguido solar, que aquí me veis a mí también ahí metiéndole mano. La preparación de la parcela, pues esto es la fabricación de la cimentación, la perforación del pilote, que como podéis ver pues es relativamente estrechito, y donde ubicamos luego los tubos para el intercambio de calor con el terreno. Y pues aquí podéis ver eso, el intercambio de calor, los dos tubos, digamos, de intercambio de calor con el terreno cuando lo estábamos instalando dentro del pozo perforado, del pozo de inspección, pues con una serie de sensores de temperatura a lo largo de la longitud para poder ver a qué temperatura se encontraba el agua, a qué temperatura se encontraban los tubos, etcétera, etcétera. Hablando ya del setup experimental mediante el cual llevamos a cabo las mediciones, pues podéis ver, es una serie de conexiones. Al final, pues los paneles solares están conectados mediante una serie de protecciones a dos circuitos en paralelo. Por un lado, a los MPPTs que permiten su funcionamiento, digamos, en condiciones de operación reales, en continuo, que optimizan, digamos, su carga. Y por otro lado, una serie de condensadores que nos permitían medir las curvas de operación de los paneles pues, en diferentes condiciones ambientales. Luego, pues todos estos valores, la potencia de los paneles se medía evidentemente antes a la salida, digamos, simplemente de la conexión de los paneles solares para que no entrara en juego eficiencias del resto de elementos del sistema, y lo medíamos igual que pues, el consumo de la bomba, la pérdida de carga en el sistema, etcétera, mediante la tarjeta de adquisición. Todo esto pues lo podéis ver un poquito indicado aquí, los diferentes elementos. Esto, como podéis ver, pues podéis pausar en cualquier momento y ojear un poquito más en detalle. Luego, por otro lado, pues aquí os comentamos un poquito dónde teníamos colocados nuestros sensores de temperatura. Por un lado, los paneles los teníamos ubicados en la cara posterior porque es donde más adecuadamente se mide. Esto todo lleva un proceso, evidentemente, no es tan sencillo, pero es donde más adecuadamente se mide la temperatura de los paneles. Luego, para medir en las ondas de temperatura 3, 4, 5 y 6, que son las que nos permiten medir la temperatura a la entrada del intercambiador del panel solar, a la salida, y de la misma forma a la entrada y a la salida del intercambiador subterráneo, que está, pues como os decía, en el pozo de inspección, que está ubicado aquí detrás. Ideamos esta solución que nos permitía colocar los sensores de temperatura dentro del propio flujo de agua, embebidos en una pasta térmica. Y por otro lado, pues teníamos una sonda de temperatura también que nos permitía medir la temperatura ambiente, que la ubicamos dentro de un cilindro que nos permitía forzar el aire a través de ella para que midiera de forma más estable y con más precisa la temperatura ambiente. Bien, se me va petando un poquito esto. Por otro lado, tenemos aquí la caracterización de la bomba, es decir, realizamos una serie de mediciones que nos permitían definir el consumo de potencia hidráulica que tenía la bomba a diferentes caudales, y de esta forma, pues luego cuando podemos sustraer este consumo de la bomba del incremento de energía que aportaban los paneles solares para tener, digamos, el incremento de energía neta que genera el sistema en su conjunto. Como podéis ver, la eficiencia de la bomba es relativamente baja. Estamos hablando de en torno a un 10%, un caudal de 3 litros por minuto, que es más o menos lo que íbamos a utilizar luego en el intercambiador de calor. Y como máximo, al caudal máximo que podíamos alcanzar de 8 litros por minuto, por debajo de un 20%. O sea, no es... Pero bueno, no es que eligiéramos una bomba mala, es característico de las bombas a pequeña escala. Siempre cuando una bomba es pequeña, los rendimientos que da, digamos, son bajos. Pero en cualquier caso, como comentaremos luego, este rendimiento de la bomba no tenía un efecto muy significativo sobre el incremento de energía porque generábamos, digamos, tanto más que el consumo de la bomba que no era crítico, digamos, para obtener un buen rendimiento. En cualquier caso, este será mayor cuando la instalación se realice en instalaciones a mayor escala, que tengan, pues, digamos, una única bomba para un conjunto de muchos paneles. Entonces, pues al ser bombas de más tamaño, alcanzarán rendimientos mucho mejores. Os voy a presentar aquí un poquito uno de los ensayos que realizamos. Este fue el ensayo del mes de julio. Es un ensayo
digamos, con unas condiciones bastante calurosas. Alcanzamos una temperatura máxima de 37 grados, una velocidad de viento relativamente baja, que oscilaba entre unos 3 y unos 9 kilómetros por hora. Y rachas puntuales de hasta 15 kilómetros por hora, que sigue siendo relativamente bajo. Además, la irradiancia, pues como podéis ver, alcanzábamos un valor de unos 980 vatios por metro cuadrado, que está muy, muy cerca del límite, digamos, máximo de unos 1000 vatios por metro cuadrado que llegan a la superficie terrestre. Además, este ensayo, pues como podéis ver, lo realizábamos a lo largo de todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, adquiriendo de forma continuada pues, la temperatura de los paneles, su potencia, el consumo de la bomba, etcétera, etcétera. Y este es uno de tantos. Realmente realizamos un ensayo, digamos, mensual durante todo un año completo para tener una imagen general del funcionamiento del sistema en diferentes condiciones ambientales y diferentes condiciones operativas. Vale, aquí podemos ver un poco los resultados. Como podéis ver, a lo largo del día, la diferencia en la gráfica de la izquierda, en las temperaturas que alcanzaba el sistema, la diferencia entre la línea naranja de arriba, que es la temperatura del panel sin refrigerar, y la azul de abajo, que es la temperatura del panel refrigerado, es muy elevada, constantemente o consistentemente por encima de 15 grados y alcanzando hasta una diferencia de temperatura máxima de 21 grados, que como podéis ver es prácticamente idéntica a la predicción que habíamos realizado de bajar de 61 grados y medio hasta 40. Es en ese margen. En el pico alcanzamos una refrigeración de 20,5 grados, 21 grados más o menos. En esta otra gráfica de la derecha podéis ver la extracción de calor que realizábamos del panel, la cantidad de calor que extraíamos, que estaba en torno a los 650 vatios, 600 vatios más o menos a lo largo de todo el día. Aquí podemos observar un poco pues eso, la comparación de la potencia que generaba un panel y el otro. Como podéis ver, pues estábamos generando en torno a un pico de unos 25 vatios más en el panel refrigerado que en el panel estándar, sustrayendo de esa potencia extra generada ya el consumo de la bomba. Estamos hablando de un incremento sostenido de potencia a lo largo de todo el día en un único panel de unos 20 vatios. Como os comentaba un poquito, aquí podemos ver el impacto que tiene esa eficiencia de la bomba en la energía generada, porque esos 20 vatios sostenidos son la potencia adicional que genera el panel refrigerado en comparación con el panel estándar, que eso arroja una generación energética para este ensayo de julio adicional de 180 vatios hora. Hablando solamente de la energía adicional generada, digamos, si considerásemos una bomba con un rendimiento del 100%. En nuestro caso no es así, en nuestro caso la bomba tiene un rendimiento de, como decíamos, de en torno al 10%, y por lo tanto la cantidad de energía que generamos sustrayendo el consumo de esta bomba es de unos 140 vatios hora, que es un 76% del máximo con una bomba que tan solo tiene un 10%. Como podéis ver, con una bomba que tuviera el 19% de eficiencia ya estaríamos alcanzando un 90% de lo que se obtendría con una bomba con un 100% de eficiencia. Entonces, no es necesario, digamos, para este sistema conseguir un sistema de bombeo de altísimo rendimiento para que sea interesante su implementación. Bien, aquí como podéis ver, pues esto es un resumen ahora sí, de todos los ensayos que realizamos a lo largo del año. Este es el de julio, que es el que analizábamos antes, y más o menos el mismo procedimiento de ensayo pues realizábamos para todos los ensayos. Aquí podéis ver pues, el horario en el que se realizaba cada uno de los ensayos, el día, las horas de refrigeración, aquí pues las condiciones ambientales de temperatura, velocidad de viento, etcétera, que había durante la realización de esos ensayos. Y en esta gráfica podéis ver pues, el incremento de eficiencia que se conseguía. Incrementos picos máximo de hasta un 13,4% más de potencia en el panel refrigerado durante el ensayo del mes de agosto y un pico, digamos, de promedio de incremento de potencia de un 9,4 en el ensayo de julio que presentábamos antes, que es muy, muy significativo. Partiendo un poco de esos incrementos promedios de eficiencia a lo largo de todo el día, de potencia, como podéis ver aquí son relativamente un poco inferiores porque estábamos considerando unas condiciones promedio del mes de julio, no de los ensayos pico, e incorporando las horas de irradiancia, o digamos, no las horas de irradiancia, perdón, el GHI, que es el Global
Es como la irradiancia global, que la cantidad de energía, por así decirlo, que hay disponible de recurso solar por metro cuadrado de superficie a lo largo de cada mes del año. Esto es en la misma ubicación en la que tenemos nosotros instalado el panel. Lo hemos obtenido de una base de datos del PVGIS, que es una base de datos europea de datos ambientales, de datos meteorológicos. Y pues de esta forma podemos mayorar, digamos, el incremento del 8,8% en este caso promedio del mes de julio, considerando pues las horas, digamos, el porcentaje de la energía que se ubica en este mes de julio, y de esta forma pues conseguimos un incremento promedio, un incremento total, digamos, no promedio, total de la energía generada a lo largo de un año de un 6% prácticamente. Vale, ahora, con la parte interesante de esto, digamos que más atañe relativamente rápido, pero es lo que más, digamos, podría también ir al máster de inteligencia artificial, es cómo hacer para predecir el comportamiento de estos paneles solares en otras ubicaciones, para poder estudiar de forma relativamente rápida si aquí, en esta localización, en Bélgica o en Turquía o en donde sea, si resulta interesante desde un punto de vista económico la instalación de esta tecnología cuando se vaya a realizar una planta fotovoltaica. Pues nosotros primero abordamos la solución desde un punto de vista analítico, es decir, pues con una serie de cálculos como os comentábamos antes, de una serie de cálculos térmicos de convección, con correlaciones empíricas, de radiación, pues hacer el balance térmico de los paneles y calcular en base en base también a un poco a la experiencia que teníamos, cuánto es desarrollar, de esta forma un modelo teórico que nos permite estimar con mucha precisión, como comprobamos comparándolo con las mediciones que luego realizamos, cuánto es el incremento de potencia de los paneles. En cualquier caso, nosotros solamente hemos corroborado, por así decirlo, la precisión del sistema para estas condiciones ambientales que se ubican que arroja nuestro sistema aquí en Alcalá de Henares. Es predecible que fuera a ser relativamente buena su precisión en otras ubicaciones, puesto que el panel ha estado funcionando en diferentes condiciones ambientales y ante diferentes regímenes de caudal, etcétera, etcétera. Y en todos los casos el modelo teórico que desarrollamos daba una precisión bastante buena, pero pues, no está comprobado, por así decirlo. Ese modelo teórico que os comentaba, pues lo implementamos en una aplicación, en este caso lo estudiamos en MATLAB y en Excel, y al final acabamos optando por Excel, puesto que es como es una herramienta más amigable o más disponible para todo el mundo de utilizar, en la que pues con una serie pues los inputs de diseño, pues los paneles que hemos utilizado, su superficie, la velocidad de viento que se detectaba en la ubicación, la velocidad promedio, etcétera, 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 pues podíamos obtener una serie de curvas, pues las curvas de incremento de potencia a diferentes caudales, de esta forma definir el caudal de operación óptima del panel, etcétera. Y pues es una herramienta que consideramos realmente útil y de mucho valor. Pero en cualquier caso, pues la otra forma que hemos analizado para atacar este problema es la implementación de inteligencia artificial a la predicción del rendimiento de los paneles. De esta forma nosotros analizamos, en base a los datos experimentales, vimos que el factor que más afectaba al rendimiento de los paneles finalmente era la temperatura ambiente. Si los días que hay mucha temperatura ambiente suele haber también una irradiancia alta, suele haber el viento no suele ser más elevado durante los meses de invierno, entonces la temperatura ambiente máxima registrada a lo largo del día era un buen indicador como podéis ver, del incremento neto de potencia máxima que íbamos a alcanzar con el sistema. Entonces, en base a esto, pues dijimos, vale, si nosotros partimos de esa serie de datos de entrada, digamos, del sistema, que son pues, el caudal de refrigeración, el tiempo de la duración de los ensayos de cada día, la temperatura ambiente, el viento, la irradiancia, etcétera, podemos utilizar estos valores de entrada para entrenar a un algoritmo que nos permita, en base a una base de datos, predecir el incremento, una base de datos meteorológica, predecir el incremento de potencia que vaya a generar el sistema. Entonces hicimos una serie de pruebas para predecir el incremento o la temperatura del agua a la salida del pilote. Como podéis ver, pues comparando los resultados experimentales, que son la línea en azul, y los resultados empíricos en la línea marrón o naranja, al final el algoritmo desarrollado, que tenía esta forma más o menos, pues alcanzaba una precisión bastante buena. Y luego, a un nivel más, realizamos también la predicción por algoritmia del incremento de potencia, digamos, de incremento de potencia neto que alcanza el sistema.
esta es la ecuación al final que quedaba del algoritmo para el cálculo y pues como podéis observar la desviación era bastante baja. En un promedio la desviación de los valores empíricos con los de la inteligencia artificial era de tan solo un 10%. Es relativamente elevado, pero teniendo en cuenta el bajo nivel de muestras, porque habría que entrenar el algoritmo pues, con una base de datos de una base experimental mayor en diferentes condiciones ambientales, no solamente aquí en Alcalá, en otros tipos de terrenos y demás, pero bueno, eso ya es un proyecto más a largo plazo. Aún así, como podéis ver, el promedio del incremento neto de potencia de las muestras experimentales era un 4,86 y el promedio de los valores generados por el algoritmo es solo un 4,91. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aunque haya desviación en valores puntuales, puede ser perfectamente porque justo en ese momento el dato que nosotros le estamos dando no fuera correcto, porque hubiera justo soplado una racha de viento que hubiera afectado a la temperatura del panel. Entonces, uno de los factores de entrada que tengamos sea más bajo o sea erróneo o lo que sea, o no sea adecuado, digamos, pues es lo que provoca que exista esta desviación promedio elevada, digamos, pero al final el promedio de todos los datos es muy preciso. Por lo tanto, a medida que vayamos aportando más datos y entrenando en una serie de condiciones mayores, con rangos de tiempo más pequeños, al algoritmo, pues vamos a alcanzar previsiblemente un método, digamos, de predicción de nuestro sistema muy adecuado. Entonces, esta es una línea en la que estamos trabajando ahora que nos parece muy interesante y que a mí personalmente me parece que podría seros de interés. Si alguno tenéis intención no sé, de trabajar en esto, pues es una vía muy bonita, me parece a mí, vaya. Y nada, pues eso ha sido un poco todo. Despedirme con una foto de nuestra instalación ahí en la Universidad de Alcalá para que veáis un poco cómo es así desde fuera, para que no veáis que no estoy inventando, que no son datos, eso está todo aquí ubicado, instalado y funcionando a día de hoy. Y nada, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a los que habéis aguantado hasta el final y a los que me habéis aguantado en esta charla, que sé que puede ser un poquito densa. Y nada, pues un placer. Hola, esto sería la presentación y la clase del día de hoy, ¿no? Las actividades relacionadas con esta serie de presentaciones, con un resumen y comentar alguna serie de cuestiones y participación dentro de ellas, quedan dentro de lo que serían las actividades a realizar en el sistema y a ir entregando todos vosotros. Son 7 minutos más de la hora del final de la clase, por el día de hoy acabamos, ¿no? Así que tengáis una muy buena tarde, un muy buen día.